Muy bien, hemos estado hablando, hermanos, sobre Hebreos y consideramos ya sobre la grandeza de nuestra salvación. Yo les mencioné a ustedes una palabrita que aparece repetidamente en el libro de Hebreos, que en griego es el término kreiton, que significa más excelente, superior, mejor. Ustedes van a encontrar esa expresión cuando lean el libro de Hebreos, que Cristo recibió un nombre más excelente. Que es un mejor ministerio, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, una mejor nación. Ese término se repite constantemente en el libro de Hebreos, porque ese es el propósito del escritor del libro de Hebreos, decirle a los hebreos, miren, aquí hay algo mejor que lo que ustedes están pretendiendo crear, una religión mezclada, ¿no? La religión no puede ser una religión mezclada, tiene que ser pura de acuerdo a lo que el Señor reveló en su palabra. Pero no lo que el Señor reveló solamente en un momento dado de la historia, sino lo que Él reveló en su plenitud en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que comienza diciendo Hebreos que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, muchas veces, de muchas maneras, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De tal manera que todo aquello que Dios ha hablado en el pasado, o sea, el Antiguo Testamento, y lo que Dios habló posteriormente en el Hijo, o sea, los evangelios y las epístolas y todo el Nuevo Testamento, todo eso, hermanos, nos presenta en plenitud el plan de Dios. Pedro lo dijo de esta manera. Pedro dijo, nosotros lo oímos en el Monte Santo. No les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino que nosotros lo vimos, lo escuchamos la voz. Pero también dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, tenemos el testimonio de los apóstoles, la palabra de los apóstoles y los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento. No se puede, hermanos, tratar de preservar lo viejo y mezclarlo con lo nuevo. Y eso era lo que estaban haciendo los hebreos. Y es lo que está combatiendo el escritor de Hebreos. Claro, todo lo viejo, hermanos, sirvió como un andamio y sirvió como una introducción, pero el Señor Jesucristo vino a perfeccionarlo. Por eso es que Él usa ese término, mejor, más excelente, superior. Si ustedes vienen conmigo al capítulo 6 del libro de Hebreos, en el verso número 11, encontramos una de las muchas amonestaciones de Hebreos. Dice 6, verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se requiere fe, se requiere paciencia, se requiere solicitud, o sea, diligencia, ¿no? Para mantener la plena certeza de la esperanza, para no volvernos perezosos. Se requiere fe y paciencia. En el capítulo número 4, él hace una advertencia, hace una amonestación y una advertencia en el verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, se refiere a los antiguos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron por no ir acompañada de fe en los que la vieron. Es decir, aquellos recibieron la palabra y no le mezclaron fe. Y por lo tanto no alcanzaron la gracia de Dios. La palabra fue vana para ellos. No les aprovechó, dice, por no ir acompañada de fe. Dice el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, los incrédulos no entran, los que tienen fe sí entran. Los israelitas no entraron a la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto, excepto sus hijos, porque no tuvieron fe, por incredulidad.
pero los que hemos creído, dice, entramos en su reposo. Es necesaria la fe y la paciencia para que nosotros alcancemos las promesas. Claro, eso es lo que él viene, hermanos, argumentando. Fe, fe, fe. Y llega el punto entonces en el capítulo 10 en el que él se va a concentrar, el escritor se va a concentrar directamente en este aspecto de la fe. Y no solamente nos va a explicar la dinámica de la fe, sino que la ilustra cómo es que la fe actúa. Y ahí viene el capítulo 11, el amado capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿no? Que todos conocemos y amamos y nos gusta mucho leerlo, que es el más conocido de Hebreos, que es un despliegue, hermanos, de cómo la fe funciona de una manera práctica en la vida del pueblo de Dios. En realidad es una descripción de la vida de fe, no tanto de la fe propiamente, sino de la vida de fe, de cómo la fe funciona en la vida de su pueblo. Por supuesto, hermanos, fe, cuando hablamos de fe, tenemos que pensar en fe, en algo sólido, algo que tiene sustento, algo que tiene substancia, algo que es verdad, porque creer en cualquier cosa no sirve de nada. Tenemos que creer en algo que es verdadero, ¿no? Y la fe a la que se refiere el capítulo 11, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Hebreos, es la fe sustentada en las doctrinas y los argumentos de Hebreos. Es decir, él no está hablando de una fe mística, ¿no? No está hablando de una fe vacía que cuelga por ahí en el aire y que nosotros la logramos alcanzar, sino que está hablando de una fe que se sustenta en doctrinas, en verdades, que es lo que él ha estado explicando. O sea que el capítulo 11 de Hebreos, hermano, no está desconectado del resto de Hebreos. Usted lee en el libro de Hebreos, pero tiene que leer en el contexto de todo lo que Hebreos dice. No es simplemente que nos está contando de las hazañas heroicas de esos hombres, que en realidad nosotros les decimos los héroes de la fe, pero no son héroes, hermano. Eran tan cobardes y tan pecadores y tan débiles como nosotros. No eran mejores que nosotros. El único héroe ahí es el autor y el sustentador de la fe. Él es el que nos da la fe. Así que pensemos de esa manera, hermanos, en este libro. Bueno, veamos los versículos que leímos, capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, verso 35, que tiene grande galardón. Noten ustedes la amonestación. No pierdan la confianza, porque hay un galardón grande en esa confianza. Pero es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y aquí entonces el autor va a citar a Habacuc, que lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Habacuc. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Él había dicho previamente que por la fe y la paciencia heredaron las promesas los antiguos. Ahora nos está invitando a nosotros a ejercer esa misma fe. Y nos está recordando aquel episodio en la vida de este profeta Habacuc, hermanos, que Habacuc es un profeta confuso. Cuando ustedes leen el libro de Habacuc, encuentran un profeta confuso, turbado, que no comprende a Dios, que no comprende las circunstancias que está viviendo. Él dice, oí tu palabra y temblé, dice, y sentí que mis huesos se pudrían cuando él escuchó la palabra. ¿Por qué? ¿Qué palabra le estaba dando Dios a Habacuc cuando Habacuc escribió el libro? Pues le estaba diciendo, viene un juicio y es inevitable y la nación va a ser arrasada por una nación pagana. Y Habacuc se confundió, le dice, pero ¿cómo vas a usar una nación pagana para destruir a tu pueblo que es piadoso? Y no era piadoso, hermano, él acababa de quejarse de que el pueblo era un pueblo impío, ¿no? Pero Dios le dice, no te preocupes, yo voy a destruir a ese pueblo. Y él está pues turbado.
Pero Dios le da la clave para sobrevivir a eso y le dice, el justo por la fe vivirá. No importa lo que suceda, no importa lo que venga, suceda lo que suceda. Aunque estés confundido, aunque te sientas turbado, aunque no entiendas, aunque te duela, aunque lo lamentes, aunque sea horrible, espantoso, el justo vivirá por la fe. Y ustedes saben que eso fue lo que transformó la vida de Martín Lutero y que encendió la chispa de la reforma, ¿no? Esto usó Pablo en el libro Romano, lo usó en el libro de Gálatas y ahora lo usa el libro de Hebreos también. Este mismo versículo. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, estoy leyendo ahora el verso 38 del capítulo 10, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, ese es un estímulo para nuestra fe. Es decir, no importa si tu fe es débil, si tu fe es poca, aunque sea como un grano de mostaza, pero si tienes fe, preservarás tu alma. Y lo que necesitamos hacer, hermanos, es alimentar esa fe, fortalecer esa fe, comprender esa fe, comprender cuáles son los fundamentos de esa fe y también cómo actúa esa fe. Así que en base a esto, hermanos, vamos a considerar el carácter, los fundamentos de la fe más bien, los fundamentos de la fe. La fe se fundamenta en el carácter, en las promesas y las obras de Dios. Porque eso es lo que ha estado escribiendo el escritor de Hebreos, el carácter, las promesas y las obras de Dios. Eso es lo que él ha estado explicando a lo largo de los capítulos previos. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son las promesas de Dios? Que Dios no solamente promete, sino que también jura. Que Dios no cambia. Más adelante dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ha hablado de las obras de Dios, especialmente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe se basa en el carácter, las promesas y las obras de Dios. Segundo, vamos a considerar que la fe, de acuerdo a Hebreos 11, como lo vamos a ver, la fe se manifiesta en una conducta activa y obediente. Así se manifiesta. Cuando alguien tiene verdadera fe, se manifiesta con una vida activa de obediencia. Tercero, la fe es la única forma de vida que agrada a Dios. No hay otra manera de agradar a Dios que por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Veamos entonces en primer lugar, hermanos, el carácter, las promesas y las obras de Dios como el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestra fe. Dice el verso 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Lo que se espera, ¿qué es lo que esperamos nosotros? ¿En qué esperamos? ¿Por qué lo esperamos? Si nosotros pensamos en fe, tenemos que pensar en qué es lo que esperamos, por qué lo esperamos, de quién lo esperamos. La fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, esperamos lo que Dios habló. Y lo esperamos en base a su carácter, al carácter de Dios. Lo esperamos de acuerdo a sus promesas. Lo esperamos de acuerdo a lo que Él ha hecho a nuestro favor. El carácter, las promesas, las obras de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. Nuestra esperanza está en Dios, en quién Dios es, en qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha prometido. O sea, la fe le da sustancia a nuestra esperanza, pero es una esperanza sustentada en esas verdades. Eso le da a nuestra mente y a nuestra alma sustancia respecto a las cosas que esperamos de Dios en base a ese carácter fiel, incambiable,
a la fidelidad de sus promesas y a la obra que Él realizó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción, dice acá, de lo que no se ve. Lo que es invisible, pero es real. Es real porque Dios lo habló. Eso es lo que nos dice el autor de esta carta respecto a la fe. Y noten ustedes, hermanos, que esto no es realmente no es una descripción, no es una definición de la fe propiamente, sino que en lugar de definirla, más bien la describe. Está describiéndola y luego la ilustra. Ilustra su fuente, su esencia, su poder, sus efectos. Habla de la fe no como un concepto teológico, sino como aquello que actúa en la vida de los creyentes, en medio de sus circunstancias, de la realidad de sus circunstancias, en medio de su vida cotidiana. En este capítulo, hermanos, nosotros encontramos una descripción de la fe similar a lo que encontramos en el capítulo 13 del libro de Corintios, Primera de Corintios, que describe el amor. Aquí describe la fe. Necesitamos nosotros tener una imagen fresca, clara del amor, y ahí la tenemos en 1 Corintios 13. Y necesitamos tener una imagen fresca, clara de la fe, y la tenemos aquí en Hebreos capítulo número 11. Aquí se repite por lo menos 24 veces la frase por la fe. 24 veces. Y se mencionan por lo menos 16 individuos en los cuales actuó la fe. Se menciona a Abel, se menciona a Noé, a Enoc, a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, al pueblo de Israel en el Mar Rojo, al pueblo de Israel en los muros de Jericó, a Rahab la ramera. En el verso 32 dice el salmista, dice el escritor: tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. Prácticamente hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento. Es una historia, es la historia del Antiguo Testamento, pero la historia de cómo la fe actuó en la vida de todos esos hombres. Hermanos, y la fe sigue actuando de la misma manera hoy día para con nosotros. Pero tenemos que tener fundamento, sustento para esa fe. No puede ser una fe de juguete, una fe superficial, una fe imaginaria, una fe sentimental, una fe puramente filosófica o racional. Tiene que ser una fe espiritual y tiene que ser una fe fundamentada en el carácter de Dios, en la persona de Dios, en la obra del Señor Jesucristo y en las promesas de Dios, en los pactos de Dios. Así que, hermano, hablamos de la fe, que es el acto de confianza, el acto de creer en base al conocimiento, creer en base al conocimiento, pero no es conocimiento. No es conocimiento, ni siquiera es asentimiento, no es simplemente conocer y decir, oh sí, yo lo sé y estoy de acuerdo. No es solamente saber y estar de acuerdo, sino es vivirlo, es una vida de fe. Los reformadores tenían ese concepto, hermano, el concepto del conocimiento, el asentimiento y la confianza. Estos tres aspectos esenciales de la fe. El conocer, el estar de acuerdo, pero el entregarse a eso. Así es como funciona la fe. Tenemos que conocerla, tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que entregarnos. De nada te sirve conocerla y de nada te sirve estar de acuerdo. Por eso es que cuando hablamos con la gente, hermanos, y les decimos que Cristo es el Salvador, que acepten a Cristo, dicen, yo ya lo acepté, yo creo en Él es mi Salvador, pero lo que están diciendo es que lo saben y están de acuerdo, pero no se han entregado. No se han entregado, no han entregado su pecado, no se han arrepentido de su pecado, no han venido a Cristo como su único Salvador, porque no tienen verdadera fe. Así que Hebreos 11 habla de la fe no para definirla, sino para ilustrar
su fuente, su esencia, su poder, sus efectos. Habla de la fe no como ese concepto teológico puramente religioso, sino habla de la fe como algo que actúa en la vida de los creyentes. Esto es lo que dice el capítulo 10, verso 38 que leímos. El justo por la fe vivirá. No dice el justo entenderá la fe, o el justo sentirá la fe, o el justo estará de acuerdo con los conceptos de la fe, sino dice el justo por la fe vivirá, vivirá. Es una vida. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne. Es decir, Pablo con eso estaba diciendo, yo todos los días vivo, cualquiera que sea la circunstancia, en cualquier situación, en lo que venga a mi vida, todos los días lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo por fe vivimos, no por vista. A eso se refiere, hermanos romanos, Hebreos 11. Así que Hebreos 11 no busca una definición, ni una explicación, sino que nos invita a vivir en la fe y lo ilustra en la vida de estos hombres. Estos personajes, hermano, estos 16 personajes y más que se mencionan aquí, por lo menos 16 por nombre, ¿no? Se mencionan muchos otros, porque dice tiempo me faltaría, y habla de los profetas, y no mencionan los nombres de los profetas, pero son todos aquellos del Antiguo Testamento. Todos estos, hermanos, se sostuvieron por la fe, vivieron por la fe. Y ellos no sabían de la obra de Cristo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían a John Owen. Ellos no tenían a Hendrickson, ni a Berkhoff. Ellos no tenían al pastor Lozano que les explicara y que les amonestara. Pero tenían fe. O sea que amamos mucho a Berkhoff y a Calvino y al pastor Lozano. Pero lo que nos sostiene no es Berkhoff, ni Calvino, ni ningún pastor, ni nadie, hermano, sino la fe. Y Dios usa a esos hombres. Benditos sean, hermanos, del Señor, que Dios los usa para fortalecer y alimentar nuestra fe. Pero nosotros tenemos que tener nuestra propia fe, vivir nuestra propia vida de fe, en base al carácter, en base a las promesas, en base a la obra de Cristo. Ahí está la sustancia de lo que esperamos, hermano. Ahí está la convicción de lo que no se ve. En Dios, en sus promesas, en la obra de Cristo. Muy bien, en segundo lugar, la fe, la vida de fe, la victoria de la fe se alcanza en una vida activa de obediencia. Una vida de obediencia activa. Por un lado, la fe rechaza el pecado, rechaza la pereza, rechaza la ignorancia. La fe no solamente rechaza el pecado, la pereza y la ignorancia, sino que la fe acepta las advertencias, las amonestaciones. La fe teme, la fe se esfuerza, la fe es diligente. La verdadera fe así es como actúa. Eso es lo que nosotros vemos en los personajes del capítulo 11. También la fe se aferra a las promesas, se esfuerza buscando entender. La fe ora, la fe pide, la fe se humilla, se doblega. El capítulo 11 nos habla de Abel, que ofreció un mejor sacrificio, de Noé, que obedeció, de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, de Sara, que recibió fuerzas para tener un hijo cuando ella había perdido la capacidad humana de hacerlo, de Isaac, que bendijo a sus hijos acerca de cosas que habrían de venir. Y por cierto que Isaac, cuando bendijo a sus hijos, lo hizo en desobediencia, hermano. Él estaba queriendo bendecir a uno cuando le correspondía bendecir al otro. Y sus hijos estaban en desobediencia, lo engañaron, lo tenían, el pobre era un viejito ciego, hermano, y lo estaban queriendo engañar.
Todo era un fraude. Y la mamá de Jacob, que era la fraguadora de toda esa farsa, todo el mundo estaba mal ahí. Isaac, Jacob, todo el mundo estaba mal. Pero Dios cumplió su promesa, porque ese hombre, hermano, aunque estaba actuando mal en ese momento, él estaba creyendo en la promesa de Dios. Dice que bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas que habrían de venir. Aquí tenemos a Jacob, tenemos a Moisés, que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser afligido con el pueblo de Dios y se sostuvo como viendo al invisible. Tenemos a los padres de Moisés que vieron a ese niño hermoso y tuvieron fe en las promesas de Dios. Tuvieron fe de que Dios podía hacer algo con esa criatura. Tenemos al pueblo de Israel, que usualmente se caracterizaba por ser incrédulo, pero hubo momentos de fe en la vida de ellos, que pasaron el Mar Rojo. Al pueblo de Israel ante los muros de Jericó, a Rahab, la ramera. ¿Cómo actuó la fe en cada uno de ellos, hermano? Diferentes circunstancias, diferentes caracteres, aún pecados que ellos estaban cometiendo o que cometieron, debilidades, pero la fe estaba actuando allí, de la misma manera que lo hace con nosotros. ¿Cuáles son las circunstancias de tu vida ahora? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Pero tienes fe? ¿Tienes fe verdaderamente? La fe es lo que nos tiene en este lugar, hermanos. Es por fe que estamos aquí, porque nosotros venimos a buscar algo. Venimos a buscar algo que es invisible. Pero nosotros tenemos la convicción de eso que es invisible. Venimos a buscar algo, hermanos, que aún no está aquí, pero tenemos la certeza. Tenemos una esperanza que es cierta, porque está fundamentada en un Dios que es fiel, en un Dios que no cambia, en sus promesas, que Él las selló con la sangre del Señor Jesucristo. Promesas que Él ratificó con un juramento por sí mismo, para que, como dice Hebreos 6, por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Así se manifiesta la vida de fe, se manifestó en la vida de todos estos hombres, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Ninguno de ellos era perfecto. Ninguno de ellos era realmente heroico. Quizá podemos decir, bueno, Sansón era heroico porque ese hombre mataba a filisteos por arriba y por abajo. Era heroico y terminó siendo el muñeco de los filisteos. Un juguete de los filisteos. No era tan heroico realmente. Al final realizó un acto que podríamos calificar de heroico, hermano, pero se murió. Pero era la fe. Si hay algo bueno en nosotros, hermanos, si Dios hace algo bueno a través tuyo, si Dios te usa de alguna manera, si Dios se manifiesta de alguna manera, nunca pienses que es por ti, nunca pienses que la gloria es tuya, es de Él es el reino, el poder y la gloria. El reino le pertenece a Él, el poder para alcanzar el reino viene de Él y la gloria le pertenece a Él. Así que todos estos personajes, hermanos, son para nosotros un ejemplo. Dice que son una gran nube de testigos, son una nube. Ellos nos están diciendo, sí se puede, sigan corriendo. Nosotros ya corrimos esa carrera, córranla ustedes también. Por eso dice que nosotros debemos correr la carrera con paciencia. Pero debemos despojarnos del pecado, del peso del pecado. Porque aunque la vida de estos hombres no era perfecta, hermanos, era consistente con una vida de santidad. Era consistente con una vida de obediencia. Si alguna vez pecaron y si eran débiles, no es porque ellos eran consistentemente pecadores, no. Si eran débiles, no es porque eran unos negligentes, descuidados. No, porque esa es la naturaleza humana. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo de la tierra.
Pero eran hombres, hermanos, que conocieron lo que es una vida de fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, hazañas maravillosas a través de la fe. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Todas esas hazañas que esos hombres hicieron no son el propósito final de la fe. La fe opera de maneras extraordinarias, haciendo cosas extraordinarias y obras extraordinarias, pero nuestro propósito y nuestro objetivo y el objetivo de la fe, hermano, no es lograr esas cosas extraordinarias. La fe tiene un propósito mucho más elevado que eso. Y la gente se equivoca, incluso los cristianos, especialmente estos falsos maestros de la prosperidad, hermano, que manipulan el concepto de la fe para manipular a la gente y para estimular sus deseos naturales, instintivos y sus concupiscencias. Los maestros falsos de la fe lo que estimulan es las concupiscencias de la gente, porque todo el mundo tiene ganas de tener un buen trabajo y de tener mucha prosperidad y de que le vaya bien y manejar un buen carro y tener una buena casa. Entonces los falsos maestros de la fe manipulan el concepto de la fe para estimular esas concupiscencias de la gente, esos instintos naturales de la gente y decirle, tú puedes prosperar si me traes tus ofrendas, si tú te haces miembro, no te puedes ir de esta iglesia porque tienes que alimentar tu fe, pero no están alimentando la fe bíblica. Están alimentando esos instintos naturales de los seres humanos, porque ciertamente, hermano, la gente, ustedes pueden oír a los motivadores seculares, muchos de ellos son muy populares y por supuesto muy elocuentes, muy atractivos, muy convincentes, que le hablan a la gente de fe y les dicen, tú puedes, tú eres un campeón, tú lo sabes, sigue adelante, ten fe, fe en el futuro, fe en ti mismo. No es eso de lo que nos está hablando Hebreos. Esa fue una fe espuria, falsa. Porque ciertamente Dios le ha dado a todos los seres humanos instintivamente una cierta especie de fe, una clase de fe. Por esa razón es que yo creo que existe Japón. Yo nunca he estado en Japón, pero yo creo con todo mi corazón que Japón existe. Porque yo tengo esa fe instintiva, ¿no? ¿Y en qué baso de la fe de Japón? Bueno, yo lo he estudiado, lo he visto fotos, le he estudiado geografía, me han contado gente que ha estado en Japón. Yo sé que entonces tengo fe en Japón y que Japón existe. Y así la gente tiene fe en Dios, pero no tiene esta fe. La fe fundamentada en las promesas, en el carácter y en la obra de Cristo. Estos hombres, hermanos, hicieron cosas maravillosas, pero dice la Escritura interesantemente y aparentemente como que si fuera una contradicción, dice que murieron sin haber recibido las promesas. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La fe sirve para recibir promesas o no? Porque dice que murieron sin haber recibido las promesas. Y lo dice particularmente, hermano, de los patriarcas. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 11. Dice el verso número 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fue capaz de vivir en tiendas de campaña en el desierto, en una tierra que Dios le había prometido. Fue capaz de vivir toda su vida y morir allí, porque él esperaba una ciudad que tiene fundamento. Dice más adelante, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad, por supuesto una ciudad mejor. Creighton, ¿verdad? Mejor, más excelente, superior. Murieron sin haber recibido las promesas, pero dice que las miraban de lejos, las creían, las saludaban, las confesaban, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. De manera, hermanos queridos, que ustedes, todos nosotros vamos a ver cosas maravillosas que la fe realiza. Nosotros las vemos en nuestra iglesia, las hemos visto cosas maravillosas que han sucedido en nuestra iglesia. Yo he visto cosas extraordinarias en mi vida, hermano, que es realmente conmovedor lo que el Señor hace, lo que el Señor ha hecho aquí con nosotros. Yo sé lo que ha pasado en esta iglesia, o algunas de las cosas que han pasado en esta iglesia, que ha estado a punto de desaparecer literalmente, y el Señor la ha levantado de los muertos. Es que así es como el Señor obra. El Señor hace cosas maravillosas por la fe, pero nuestra fe no está en esos hechos, nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Nuestra fe no está en que Dios va a resolver un problema y nos va a sacar de esta situación y nos va a dar aquello que tanto deseamos, y Él lo hace. Pero estamos por encima de eso, hermanos queridos. Nuestra fe nos mueve a la obediencia, a una vida activa de obediencia. Dice el libro de Gálatas, Pablo en el libro de Gálatas, que la fe obra por el amor. Y dice en el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Por cierto, que Santiago, hermano, nos da dos ejemplos. También él toma dos de los mismos personajes que aparecen aquí en Hebreos 11, los toma Santiago para ilustrar la fe. Pero él la ilustra desde otra perspectiva, de tal manera que a veces parece confuso, ¿no? Santiago usa a Abraham, que aparece aquí en la lista del capítulo 11, y usa a Rahab la ramera, también que aparece aquí, como una ilustración de la fe, pero desde la perspectiva de que la fe obra, de que la fe no solamente espera, sino que la fe obra, y de que la fe verdadera es justificada por las obras. O sea, que el que tiene verdadera fe es justificado por las obras, pero no es justificado en el sentido que es perdonado y recibe vida eterna, sino es justificado en el sentido de que sus obras demuestran que tiene fe. Dice Santiago en el capítulo 2, verso 21, verso 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, lo que Santiago está diciendo es que la fe obra, la fe se manifiesta en una vida activa de obediencia. Luego, al hablar de Rahab la ramera, dice en el capítulo 2, verso 25, de la misma manera, ¿no fue Rahab la ramera también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Así que la fe, hermanos, está fundamentada en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en la obra de Cristo. Pero cuando esa fe es verdadera, esa fe se manifiesta en una vida activa de obediencia, como lo vemos aquí a lo largo del capítulo 11 de Hebreos.
Y qué cosas maravillosas hace la fe, hermanos, que por la fe Abraham llegó a ser el padre de la fe. Por la fe, Rahab llegó a ser la tatarabuela del rey David. Ella era la tatarabuela del rey David. Qué maravilla, ¿no? Y Dios hace eso, hermanos, muchas veces a lo largo del tiempo, porque ustedes saben que Abraham se murió sin haber visto las promesas. Dios le dijo, Abraham, mira, esta tierra, yo, tal como te lo dije, te la voy a dar, pero va a ser dentro de 450 años. Primero te vas a morir y tus descendientes van a ir a un pueblo extranjero donde van a ser esclavos por 450 años. Y entonces regresarán cuando ya sea el tiempo y entonces se cumplirá. Y este hombre, hermano, vivió creyendo esto. Él lo visualizaba, él lo saludaba y él confesaba que él creía y que él estaba de paso acá. Esa es nuestra fe. Esa es la maravilla de la fe, de la vida de fe que nosotros tenemos. Por esa razón, hermanos queridos, es que nosotros no podemos esperar que todo nos salga bien, que nunca vaya a haber ningún problema, que se nos resuelvan todos los problemas, que nunca nos vamos a enfermar. Algunos de nosotros vamos a tener que atravesar y sufrir, hermanos, aguijones insoportables, mensajeros de Satanás que nos abofetean, espantosos, horribles, indeseables. Pablo, no sabemos exactamente de qué se trataba, hermano, pero tuvo que haber sido algo horrible, detestable, ¿no? Él decía, tengo un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Qué es eso, hermano? De que alguien venga y te abofetee. Y era un mensajero de Satanás. Y Pablo, el apóstol Pablo, no podía quitárselo de encima. Y él le pide al Señor, le dice, Señor, dice, se lo he pedido 3 veces. Estoy seguro que se lo pidió más de 3 veces, hermano, más de 3 veces. Pero en 3 ocasiones probablemente ese hombre se puso allí a orar por días, quizás en 3 ocasiones específicas, o como quiera que haya sido, él le pidió al Señor y el Señor le dijo, no, Pablo, no, quédate con eso, sigue con eso, tranquilo. ¿Sabes qué? Usa mi gracia que yo te he dado. Tú tienes los recursos para pelear contra eso. Usa los recursos que yo te he dado. Mi gracia es suficiente. Usa mi gracia. En otras palabras, vive por fe en la gracia. Hermano, si sientes que no soportas, si lo que te está sucediendo es insoportable, es indeseable, es horrible, bueno, usa los recursos que Dios te ha dado. Usa su gracia. Porque bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi fe, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para eso nos sirve la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todos los días, todo lo que hacemos, tiene que ser por fe, hermano. Nosotros vivimos por fe y vivimos para la gloria de Dios. Bueno, esto nos lleva a nuestra tercera consideración. La fe es la única manera de agradar a Dios. No hay otra. No hay otra manera de agradar. Por supuesto, fe en el Señor Jesucristo. Fe en su ministerio superior. Fe en el pacto que Él selló con su sangre, que es superior a la sangre de los toros y los machos cabríos y a cualquier otro ritual o ceremonia religiosa. Fe en aquella esperanza fundamentada en su carácter, fundamentada en sus obras, fundamentada en sus promesas. Es la única manera de agradar a Dios, por fe. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lean conmigo, por favor. Capítulo 11. Verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso número 39, capítulo 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero ellos agradaron a Dios, tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Por cierto, hermanos, algunos de estos personajes no alcanzaron reinos, ni apagaron fuegos impetuosos, ni taparon bocas de leones, ni conquistaron reinos. Algunos de estos personajes experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, angustiados, pobres, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice el escritor. Erraban por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, hombres de fe. Estos no eran prósperos, no eran prósperos para nada, pero eran gente de fe. No eran heroicos en el sentido de conquistar y de vencer y de alcanzar. No alcanzaron nada, vivieron pobres, vivieron perseguidos, vivieron maltratados, vituperados. O sea, eran un fracaso según los hombres, pero eran gente de fe. Entonces, hermanos, no importa lo que los hombres digan, no importa la apariencia externa y la opinión de los hombres. Últimamente, lo que importa es que nosotros agrademos a Dios por la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y alcanzó testimonio de que era justo. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Abel, hermano, no logró hacer nada. Su hermano lo mató. Pero hasta el día de hoy su sangre habla. Porque era un hombre de fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue un hombre que agradó a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Primero tiene que creer que hay un Dios cuyo carácter es como lo ha descrito Hebreos, y que Él es fiel galardonador de los que le buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos queridos, Hebreos se trata de eso. Se trata de que nosotros fortalezcamos nuestra fe en base al carácter de Dios, en base a las promesas de Dios, al pacto de Dios y a la obra superior de nuestro Señor Jesucristo. Alimentémonos de eso, hermanos, porque entonces vamos a estar alimentando nuestra fe. Y si nosotros alimentamos nuestra fe y fortalecemos nuestra fe, vamos a poder vivir una vida activa de obediencia. Y vamos a ver las obras maravillosas del Señor, vamos a ver sus respuestas, vamos a ver su misericordia, vamos a ver su prosperidad. Y si no la viéramos, tenemos una herencia mejor en los cielos. Eso es lo que le dijo el escritor de los Hebreos, el escritor a estos hebreos, hermano, cuando reconoció en el capítulo 10 que ellos habían sufrido vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculo, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, dice el capítulo 10, verso 34, de los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es lo único que va a hacer avanzar la iglesia, lo único que ha hecho avanzar a la iglesia en el pasado, hermano, porque vivimos en una sociedad hostil, en una sociedad que no soporta nuestra fe, que no soporta nuestras convicciones, que no soporta nuestros principios, y por eso ataca y persigue, como lo hablábamos el día de ayer. Pero esta es la fe que nos va a sostener, sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco.
Nosotros vamos a aprender por la fe a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, como decía el apóstol Pablo, en hambre, en abundancia, cuando tengamos bienes, bendición, alegría, amigos, cuando tengamos buenos tiempos, pues los vamos a disfrutar por la fe para la gloria de Dios. Cuando no tengamos eso, vamos a soportarlo por la fe para la gloria de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado. Quiere decir que ese hombre en todo y por todo, hermanos, vivía por fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que la fe es para el diario vivir, es una vida. La fe es una vida para vivirla diariamente. Y es una vida de doctrina, tenemos que entender las doctrinas, pero es una vida de acción también. Como decían los antiguos, nuestra credenda, lo que creemos, nuestra agenda, lo que hacemos. Es una vida de doctrina, de entendimiento y una vida de acción. Requiere conocimiento y requiere diligencia. Y no es una vida fácil, porque va en contra de la corriente. Tiene momentos de prueba, hay momentos de prueba. Nuestra fe va a ser probada. Seremos probados, hermano, en las angustias, en los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre, de turbación. Nuestra fe nos va a sostener, pero tiene que ser una fe sólida, fundamentada en la persona, en el carácter de Dios y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, la próxima vez que el enemigo te quiera alejar de Dios con sus acusaciones por causa de tu imperfección, fortalécete en tu corazón con la seguridad de que nuestro sumo sacerdote, cuya obra es perfecta y que nos da libertad para entrar en el lugar santísimo, nos da libertad para entrar en el trono de la gracia, Él está allí, hermanos. Allí está por nosotros. Podemos acudir a Él para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ejercitamos esa fe en el Hijo de Dios, porque es lo único que agrada. Este es mi Hijo amado, dice, en el cual tengo contentamiento. Dios se contenta, a Dios le agrada. Lo único que a Dios le agrada es su Hijo Jesucristo, nada más. Y aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. No hay nadie, hermano, que tenga acceso al cielo sino Jesucristo y aquellos que estén refugiados en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuida que tu fe sea pura, no mezclada. Cuida que tu fe sea fuerte. Cuídate de los falsos. Y la fe, hermano, es algo más de lo que vemos. Tenemos que dar saltos de fe y a veces tenemos que saltar más fuerte que otras veces, pero siempre tenemos que vivir fe, vivir por fe.